¿Sientes que elegir la técnica de recolección de datos es como navegar en un mar de dudas? No te preocupes. En los próximos minutos te guiaré de manera clara y sencilla por el fascinante mundo de las técnicas de recolección de datos, mostrándote cómo elegir la más adecuada para tu investigación. En este video no solo aprenderás qué son y cómo se aplican las principales técnicas de recolección de datos, sino que también verás ejemplos prácticos en áreas clave como la educación, la salud y la psicología, para que puedas llevar este conocimiento directo a tu investigación. Pero antes de profundizar, ¿sabes realmente qué es una técnica de recolección de datos? Es una estrategia sistemática que utilizamos en la investigación para obtener información precisa y relevante. Esta información nos permite analizar datos, probar hipótesis y tomar decisiones informadas. Vamos a descubrir juntos las mejores estrategias para hacerlo. Empecemos con una de las técnicas más comunes, las encuestas. Una encuesta consiste en obtener información de un grupo de personas a través de un conjunto de preguntas previamente diseñadas. Esta técnica se utiliza para recopilar datos cuantitativos o cualitativos sobre opiniones, actitudes, comportamientos o características demográficas de la población de interés. La encuesta se caracteriza por la estandarización de su instrumento, el cuestionario, ya que todas las preguntas son iguales para todos los participantes, lo que permite comparabilidad de respuestas. Una de las ventajas de la encuesta es su rapidez y economía, ya que permite recolectar datos de muchas personas en poco tiempo y a bajo costo. Además, es flexible, porque puede aplicarse de forma presencial, en línea, por teléfono o por correo. Pero no todo es ventaja. La encuesta tiende a no captar detalles profundos como en una entrevista. También puede existir sesgo de respuesta, influenciado por la redacción de preguntas o por el contexto de aplicación. Otra desventaja es que a veces obtiene baja tasa de respuestas, especialmente cuando se hace en línea o por correo, también porque no permite aclaraciones o profundización en las respuestas. Como ya se mencionó, el instrumento de la encuesta es el cuestionario. Este es un documento, físico o digital, compuesto por un conjunto de preguntas organizadas de forma lógica, diseñado para obtener información específica de los encuestados. Las preguntas pueden ser cerradas, abiertas, mixtas o basadas en escalas de valoración. El cuestionario es un instrumento estructurado, tiene un orden lógico para facilitar la comprensión y el flujo de respuestas. Se estandariza, de modo que todos los encuestados reciben las mismas preguntas en el mismo formato. Este proceso implica que las preguntas deben ser claras, directas y específicas para evitar malinterpretaciones. En un cuestionario se puede incluir preguntas cerradas, de opción múltiple, preguntas dicotómicas, preguntas de respuesta excluyente y no excluyente. Es común también la escala de valoración, que mide el grado de acuerdo o satisfacción, por ejemplo, la escala Likert. Y cuando es necesario, se suele incluir alguna pregunta abierta o mixta que permitan dar respuestas libres o complementar las respuestas seleccionadas. Para implementar la técnica de encuesta, lo primero es identificar las variables a estudiar, sus dimensiones e indicadores. A partir de esto, a cada dimensión e indicador se le elaboran las preguntas que sean necesarias, de manera clara y precisa. Se selecciona un pequeño grupo de individuos a quienes se les aplica una prueba piloto y, si es necesario, se hacen ajustes. Una vez está listo, se aplica el cuestionario.
mediante cualquier herramienta, ya sea de impresa, en línea o por teléfono. Estas respuestas posteriormente son sometidas a análisis. Te daré un ejemplo práctico. Imagina que vas a estudiar la deserción escolar. Tendrás que ir a la literatura, es decir, a los libros y publicaciones, e identificar las dimensiones. Por ejemplo, factores económicos, factores académicos, factores sociofamiliares y factores institucionales. Ahora deberás identificar los indicadores para los factores económicos como falta de recursos económicos y necesidad de trabajar. Para los factores académicos, reprobación de grado, satisfacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje, efectividad de programas de nivelación. Para los factores sociofamiliares, embarazo adolescente, influencia del entorno familiar y acceso a los servicios. Y para los factores institucionales, calidad de la infraestructura, políticas de retención estudiantil y relación docente-estudiante. Para cada una de estas dimensiones e indicadores deberás elaborar preguntas sin olvidar ninguna, para que así tenga la llamada validez de contenido, es decir, que el cuestionario contenga lo que tiene que contener. Una vez realizado esto, diseñas tu cuestionario. Un esquema genérico de un cuestionario inicia con un logo, información institucional, título de la investigación. Ahora agregas un saludo, una breve explicación de los propósitos de la investigación, brindar garantía de privacidad, instrucciones de llenado y agradecimiento. Luego, agregas una sección de preguntas de caracterización sociodemográfica como edad, sexo, entre otras preguntas que sean de interés. Una sección con preguntas de la primera dimensión e indicadores. Una sección con preguntas de la n dimensión e indicadores, es decir, tantas como requieras. Y agregas la sección con preguntas de la última dimensión e indicadores. Por último, cierras con un agradecimiento. Por ejemplo, un educador podría usar una encuesta para conocer la opinión de los estudiantes sobre un nuevo método de enseñanza. Los hospitales encuestan a los pacientes para evaluar su satisfacción con los servicios. También, un psicólogo podría aplicar una encuesta para medir los niveles de estrés en una población específica. Las encuestas son útiles porque permiten recopilar datos de muchas personas de manera rápida y eficiente. Ahora hablemos de las entrevistas. Una entrevista es una técnica en la que el investigador interactúa directamente con una persona para obtener información detallada sobre un tema. La entrevista puede ser estructurada, es decir, con preguntas fijas, semiestructurada, o sea, con preguntas guías, o libre de conversación abierta. Puede ser cara a cara, por videollamada o incluso telefónica. Para llevar a cabo la entrevista, primero se prepara una guía de preguntas, luego se selecciona a los participantes, se realiza la entrevista, ya sea en persona, por teléfono o videollamada. Se registran las respuestas, grabación o notas. Posteriormente, los datos recolectados se someten a análisis. La entrevista es útil, por ejemplo, en educación, donde un investigador podría entrevistar a docentes para conocer sus desafíos al implementar nuevas tecnologías en el aula. En el área de la salud, un técnico radiólogo podría entrevistar a pacientes para entender sus experiencias durante procedimientos de imagenología. En psicología, un psicólogo podría entrevistar a adolescentes para explorar sus percepciones sobre la salud mental. Seguimos con la observación. La observación es una técnica en la que el investigador recopila datos mediante la observación directa de comportamientos, eventos o fenómenos en su contexto natural. Puede ser participante o no participante.
La observación participante es una técnica de recolección de datos en la cual el investigador se involucra activamente en el contexto o grupo que estudia, participando en las actividades cotidianas mientras observa y registra información relevante. Esto permite obtener una comprensión profunda de las experiencias, comportamientos y relaciones sociales en su entorno natural. En un estudio sociológico sobre hábitos de consumo en cafeterías urbanas, el investigador se convierte en cliente habitual de varias cafeterías locales, participando en la rutina diaria de los clientes, como pedir café, trabajar con una computadora portátil o leer en el lugar. Al integrarse en el ambiente y entablar conversaciones informales con otros clientes y el personal, observa patrones de comportamiento como la frecuencia de visitas, las preferencias de consumo y las interacciones sociales en estos espacios. Esta participación activa le permite comprender cómo las cafeterías funcionan como puntos de encuentro social y cómo influyen en las rutinas urbanas de ocio y trabajo. Por otra parte, la observación no participante es una técnica de recolección de datos en la cual el investigador observa y registra el comportamiento y las interacciones de las personas en un entorno determinado, sin involucrarse ni influir en las actividades que se están llevando a cabo. El investigador se mantiene como un observador externo, sin interactuar con los sujetos de estudio, lo que le permite obtener datos de manera objetiva y minimizando su influencia en el contexto observado. Por ejemplo, en un estudio sociológico sobre patrones de comportamiento en centros comerciales, el investigador se sienta discretamente en una cafetería ubicada en el pasillo principal y observa cómo los visitantes recorren las tiendas, interactúan entre sí y utilizan las áreas comunes. Sin interactuar con las personas ni influir en sus actividades, registra datos sobre las rutas más frecuentes, las tiendas más visitadas y el tiempo promedio de permanencia en cada área. Esta observación no participante permite analizar cómo el diseño del espacio comercial influye en el comportamiento de compra y las dinámicas sociales. La observación es útil para estudiar comportamientos en su contexto natural, pero requiere que el investigador sea objetivo y evite interferir en lo que observa. Puedes seguir el mismo procedimiento que hicimos de identificar dimensiones e indicadores para entonces convertirlos en preguntas. Para implementar la observación también debes identificar las conductas, procesos, objetos o cualquier cosa a la cual vas a observar, debiendo definirla claramente y elaborar una ficha de observación, listado de verificación, entre otros. Aquí también sigues un procedimiento como el que realizamos en la encuesta para identificar dimensiones e indicadores clave. Ahora hablemos de la revisión documental. La revisión documental es una técnica que consiste en analizar documentos existentes para extraer información relevante. Estos documentos pueden ser libros, artículos, informes, registros históricos, entre otros. La técnica de revisión documental consiste en analizar y examinar documentos existentes para obtener información relevante sobre el tema de estudio. Una de las principales ventajas de la revisión documental es el ahorro de tiempo y recursos, ya que utiliza información ya existente en lugar de recolectar datos primarios. Esto permite al investigador acceder a una gran cantidad de información en poco tiempo y sin incurrir en costos elevados asociados a otras técnicas como encuestas o entrevistas. Además, la revisión documental es particularmente útil cuando se necesita contextualizar un fenómeno o analizar tendencias históricas, ya que permite rastrear cambios y continuidades a lo largo del tiempo.
Otra ventaja es la validez y fiabilidad de los datos, especialmente cuando se utilizan documentos oficiales, normativas vigentes o literatura académica revisada por pares. Estos documentos suelen pasar por rigurosos procesos de revisión, lo que aumenta su credibilidad y precisión. Además, la revisión documental permite al investigador triangular información al comparar fuentes de distintos autores o instituciones, lo que contribuye a la solidez del análisis. A pesar de sus ventajas, la revisión documental presenta algunas desventajas. Una de ellas es el sesgo de disponibilidad, ya que la información disponible puede no representar toda la realidad o estar limitada a ciertos contextos geográficos, temporales o culturales. Esto puede llevar a conclusiones parciales o incompletas si no se complementa con otras fuentes de datos. Asimismo, en algunos casos, la información relevante puede no estar accesible al público debido a restricciones de derechos de autor o confidencialidad. Otra desventaja es la interpretación subjetiva, ya que el análisis de documentos implica una interpretación por parte del investigador, lo que puede introducir sesgos personales en la forma en que se analizan o presentan los datos. Además, existe el riesgo de obsolescencia de los documentos, especialmente en áreas de conocimiento que evolucionan rápidamente, como la tecnología o la medicina. Utilizar documentos desactualizados puede llevar a análisis incorrectos o a recomendaciones no pertinentes. Un ejemplo de la aplicación de la técnica de revisión documental es en una investigación sobre tendencias en el uso de imágenes diagnósticas en pacientes pediátricos. La revisión documental de registros clínicos históricos permite analizar datos reales sobre la frecuencia y tipo de estudios realizados, como radiografías y tomografías. Esto ahorra tiempo y recursos al utilizar información existente en lugar de realizar un seguimiento prospectivo de pacientes. Sin embargo, una desventaja es el sesgo de disponibilidad, ya que algunos registros pueden estar incompletos o mal documentados, afectando la precisión del análisis. Además, existe el riesgo de obsolescencia, ya que los protocolos de imagenología han evolucionado con el tiempo. Para mitigar estos problemas, es recomendable complementar la revisión documental con entrevistas a radiólogos o análisis de protocolos actualizados para contextualizar los datos históricos en las prácticas actuales. Hablemos ahora de los grupos focales. La técnica de grupo focal consiste en reunir a un grupo pequeño de personas, generalmente de 6 a 12 participantes, para discutir un tema específico bajo la guía de un moderador. El objetivo es explorar opiniones, experiencias, percepciones y actitudes de los participantes en un ambiente interactivo, aprovechando la dinámica grupal para obtener una visión más profunda del tema de estudio. Una de las principales características del grupo focal es la interacción grupal. A diferencia de las entrevistas individuales, esta técnica aprovecha la dinámica de grupo para estimular la discusión y el intercambio de ideas. Los participantes reaccionan no solo a las preguntas del moderador, sino también a las opiniones de los demás, lo que puede generar nuevas perspectivas y profundizar en temas complejos. Esta interacción permite observar cómo se forman consensos o desacuerdos, proporcionando una comprensión más rica y contextualizada de las opiniones y experiencias compartidas. Otra característica fundamental es la presencia de un moderador capacitado. El éxito de un grupo focal depende en gran medida de la habilidad del moderador para guiar la conversación de manera imparcial, fomentar la participación de todos los miembros del grupo y mantener el enfoque en los temas de interés.
El moderador debe crear un ambiente de respeto y apertura, asegurándose de que ninguna voz domine la discusión y de que se exploren a fondo las diferentes perspectivas. Además, los grupos focales utilizan una guía de discusión compuesta por preguntas semiestructuradas que orientan la conversación sin imponer un orden rígido. Esto permite una flexibilidad que facilita la exploración de temas emergentes o imprevistos durante el diálogo grupal. La guía está diseñada para abordar los temas clave de la investigación, pero el moderador puede adaptar las preguntas según el flujo de la conversación, lo que contribuye a obtener datos más espontáneos y genuinos. Un ejemplo es un estudio sobre preferencias de los estudiantes universitarios hacia métodos de enseñanza innovadores. Se utilizó un grupo focal reuniendo a 10 estudiantes de distintas carreras en una sala de reuniones cómoda y libre de distracciones. Un moderador capacitado dirigió la discusión utilizando una guía de preguntas semiestructuradas sobre sus experiencias con el aula invertida y el aprendizaje basado en proyectos. Durante la conversación, los estudiantes interactuaron libremente, compartiendo opiniones y debatiendo sus experiencias, lo que permitió observar cómo se forman consensos y cómo influyen las experiencias individuales en las percepciones grupales. Esta interacción grupal proporcionó una comprensión más profunda de las actitudes hacia las metodologías innovadoras en educación superior. Recuerda que la investigación es un proceso creativo y riguroso. No tengas miedo de explorar, preguntar y descubrir. Tú también puedes contribuir al conocimiento.